Y en el podcast del día de hoy les vengo a hablar de la selva amazónica, las problemáticas de la tala de árboles y la minería ilegal. En este podcast se evidenciará cómo con el paso del tiempo se ha maltratado a la selva mediante la tala ilegal, la minería, los incendios, la ganadería extensiva, entre muchas otras problemáticas que han llevado a la selva a un punto crítico. El día de hoy tenemos como invitada a una ingeniera ambiental de la UPTC, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Boyacá, la cual nos dará información clave para continuar con nuestra investigación de la selva amazónica y sus problemáticas. ¿Listo? Hola, mi nombre es Estefanía Bailante Benavides. Soy ingeniera ambiental egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y hoy voy a responder unas preguntas acerca de una problemática ambiental que aqueja toda la selva amazónica. Listo, Estefanía, quiero que me des tu punto de vista de las siguientes preguntas. ¿Usted cree que la deforestación de la selva amazónica es una de las causas del cambio climático en Sudamérica? Inicialmente voy a dar un breve contexto de lo que significa la Amazonía o la selva amazónica para el planeta y más específicamente para Latinoamérica. Bueno, como es bien sabido, la selva amazónica es bien conocida como el pulmón del planeta. Esto porque contiene la mayor biodiversidad de la Tierra. eh, Tiene millones de especies de flora y de fauna que pues son muy importantes para el ecosistema y para la regulación del cambio climático. La Amazonía como tal cuenta con una extensión de aproximadamente 6 millones de kilómetros cuadrados y se constituye como la mayor selva tropical del mundo. Esta se encuentra ubicada en 9 países diferentes de Latinoamérica y pues en su interior tiene gran fuente de riqueza, de hogar ancestral para muchas comunidades indígenas. Entonces, es una gran fuente de vida y tiene un potencial enorme, el cual el ser humano ha venido aprovechando y desgastando cada vez más, afectando a todo el ecosistema, a todos los ecosistemas del planeta y a todas las especies que lo habitamos. Entonces, la principal problemática ambiental que encontramos en esta selva amazónica es la deforestación, pues la cual tiene distintas causas actualmente, como lo son el incremento de las plantaciones de uso agrícola, más específicamente de soja o soya y de aceite de palma, también la expansión de terrenos para uso de ganadería extensiva. Esas son las principales. También se encuentran otras como la construcción de carreteras, la extracción pues maderera, las actividades mineras y pues estas actividades la mayoría de las veces se hacen de forma ilegal, entonces no cuentan con los lineamientos de la normatividad adecuada pues ambiental que se deben tener para poder regular eh, adecuadamente la realización de estas actividades económicas. Entonces ahí viene el inconveniente. Según algunas cifras actuales, se sabe que el Amazonas ha sufrido una deforestación de aproximadamente el 20% de su superficie, lo que equivale a 1 millón de kilómetros cuadrados aproximadamente, lo cual ha implicado un calentamiento de 1 grado centígrado en los últimos 50 años. Esto a grandes rasgos parece ser algo muy mínimo, pero en realidad 1 grado centígrado es algo irreversible que afecta un montón e inimaginablemente a muchas de los equilibrios que tienen los ecosistemas
y en sí las especies en sus hábitats y la microbiota y la biota que se contiene dentro de esta selva amazónica y no solo dentro de la selva, sino que afecta a todo el planeta, directa o indirectamente. Entonces, para responder la pregunta de que si la deforestación en el Amazonas afectaría en el cambio climático, más exactamente en Sudamérica, se puede decir que sí, ya que claramente esta selva actúa básicamente como una barrera ante este cambio climático y este valor es inconmensurable. Y si se sigue deforestando al ritmo que se va en los próximos años, en un futuro cercano, el daño va a ser irreparable e irreversible. Los cambios en el clima ya se están evidenciando con este aumento de 1 grado mencionado, que lo mencioné anteriormente, y lo que esto puede llegar a producir es que se reducirían las precipitaciones y a su vez aumentaría la temperatura, lo que causaría estaciones secas más largas, más prolongadas y más intensas, lo que perjudicaría a las especies tanto de flora y fauna que habitan allí como al ser humano mismo. Y eso entraría a participar en un círculo vicioso, ya que debido a estas sequías podría conllevar una vulnerabilidad más grande a los incendios y a las sequías, lo que pues permitiría una mayor tasa de mortalidad de las especies y así una mayor degradación de la selva pues potencialmente. Por otro lado, se sabe que la selva amazónica es el mayor sumidero de CO2, de gas carbónico, de todo el mundo. Esto significa que, como ya sabemos, los árboles, la vegetación, producen oxígeno, oxígeno necesario pues para la permanencia de la vida. Y además de eso, son tan extraordinarios que reciben carbono, recogen carbono, absorben carbono del ambiente, lo cual hace que la temperatura se regule y que los niveles de CO2 del mundo sean regulados. Pero ¿qué pasa si la deforestación sobrepasa el límite y ya el daño es irreversible? Ya dejarían de absorber carbono y empezarían ellas mismas a producir aún más carbono, el ecosistema del que puede tolerar pues el ambiente. Entonces causaría un desequilibrio gravísimo, enorme. Una de las principales problemáticas es la tala ilegal de bosques. Esta la practican los campesinos que viven al interior de la selva como único sustento económico. ¿Cuál cree usted que sería la solución a esta problemática? La solución a la problemática del hecho de que los campesinos y habitantes de la selva, bueno, aparte de los indígenas, que como ya sabemos, albergan muchísimas comunidades, más que todo en Brasil, y pues ellos se dedican a sus actividades económicas de tala, pesca y aprovechamiento pues de las cosas, de los frutos que les da la madre tierra. Ya sabemos que aparte de ellos se encuentran otros habitantes de la selva, como son pues los campesinos, y muchas veces se ven involucrados en ese tipo de actividades ilegales que mencioné anteriormente, pues ya que es el único sustento económico que tienen. Entonces, pienso que la solución a esta problemática sería una mayor participación del gobierno, un mayor interés por parte de los gobernantes para suministrar más oportunidades de educación, más oportunidades laborales a aquellas personas, capacitación de pronto, para que ellos encuentren o vean otras alternativas para solventar su economía, como por ejemplo la agricultura no invasiva, la designación de áreas adecuadas para
practicar la agricultura y tal vez la ganadería a menor escala, como lo dije anteriormente, para el sustento de ellos y de sus familias, no para un enriquecimiento ilícito como se está dando en esta zona, pues por parte de otras personas que lo único que buscan es su bienestar económico, su bienestar propio y no el de la selva, no el de las comunidades ni el de sus semejantes. Entonces, aquellas personas, aquellos campesinos podrían buscar otro tipo de alternativas, claro está, con la ayuda del gobierno, con subsidios económicos, con, como lo dije anteriormente, más oportunidades educativas y laborales para que ellos tengan muchas más oportunidades, opciones de dónde escoger, de dónde elegir, y así se puedan desvincular de estas prácticas que lo único que hacen es perjudicarlos a un corto y a un largo plazo. Entonces, esto podría ocurrir únicamente si el gobierno local y el gobierno estatal entra a tomar acciones en este asunto y por supuesto les brinde una mayor ayuda que la que han tenido en los últimos años para que ellos no tengan más remedio que acogerse a las prácticas que pues simplemente les ofrecen dichas personas. Porque pues claramente con semejante biodiversidad que ofrece la selva amazónica, eh, deben haber demasiadas actividades que beneficien a estos campesinos y a estas personas habitantes de estos lugares y que no perjudiquen claramente a la selva ni al ecosistema. Entonces, hay que empezar por hacer una investigación, por tener, pues, para poder tener en cuenta las opciones que surgen y así brindárselas a las personas que vivan allí para que tengan una mejor calidad de vida y, repito, se puedan desvincular de esas actividades ilegales que lo único que hacen es perjudicarlos. Con el nuevo enfoque ambientalista de Gustavo Petro y la reelección de Lula en Brasil, ¿cree que la deforestación ilegal y la minería van a disminuir en el Amazonas? Con respecto al enfoque ambientalista que muestran tener el presidente Petro de Colombia y el nuevo presidente electo de Brasil, Lula, pues la verdad pienso que sí puede cambiar em, muchas de las circunstancias actualmente, ya que sus propuestas y enfoque ambientalistas pues son muy buenas. Hasta el momento, pues lo que se promete, habrá que ver si se puede llegar a cumplir. Eh, Hace muy poco tiempo vimos que Petro dio un gran discurso en la ONU donde se mencionó la selva amazónica, pues ya que, como se sabe, en Colombia hay gran parte de esta selva amazónica. eh, en el sur de Colombia, este territorio hace parte de los 9 países que mencioné anteriormente, y pues Brasil, ni se diga, Brasil, la mayor parte de su territorio es selva amazónica, entonces es bastante importante que se empiecen a hacer relaciones de estos dos países, pues que al parecer van por muy buen camino, ya que ambos gobiernos son de izquierda. Entonces se espera que se comiencen a tener reuniones em, y a hablar acerca de estas temáticas para tomar cartas en el asunto acerca de la disminución pues de esta deforestación que se está dando de forma ilegal y también de las demás actividades que mencioné, porque pues se tiene que empezar a tener un control mucho más estricto en estas actividades que se están realizando en estas selvas y de verdad hacer las respectivas regulaciones basándose en la ley, en la normatividad, por supuesto, porque esta tala indiscriminada no puede seguir así, o sea, en serio, a los anteriores gobiernos parece que les importaba muy poco este tema, pero esperamos que de verdad ellos se ocupen
correctamente de solucionar esta situación, que no solo se quede en discurso ni en palabras, sino que lo pongan en práctica. Esperemos que sea así. La verdad, estoy poniendo toda mi confianza y sé que muchos de mis colegas también en que el presidente Petro y el presidente Lula van a tomar cartas en este asunto y van a sacar del camino a todos estos grandes capitalistas que se están metiendo en la selva para acabar con absolutamente todo lo que ella tiene para ofrecernos, sin siquiera mirar en un futuro que les puedan dejar a sus hijos y a las futuras generaciones, sino solamente preocupándose por la parte económica, por llenar sus bolsillos, y esto absolutamente está mal. Las grandes potencias como China, el continente europeo están viniendo de nuevo a desangrar el territorio suramericano, la selva más específicamente, de nuevo a las comunidades indígenas como lo hicieron en la supuesta conquista, y pues esto no puede seguir así. Sé que si ellos estrictamente hacen cumplir la ley, esto va a disminuir muchísimo y van literalmente a salvar la selva amazónica. ¿En qué se basa la ganadería extensiva en el Amazonas y qué tanto perjudica a la selva y al equilibrio ambiental de esta zona? Bueno, como lo mencioné anteriormente, una de las principales causas de la deforestación en la selva amazónica es la ganadería extensiva. Esta se basa en la expansión de los pastos o pastoreo en los terrenos donde habían árboles anteriormente, entonces lo que hacen es cortar los árboles, acabar con todos los árboles para que el terreno quede libre y ahí puedan insertar ganado y criar ganado para sacar provecho de él, principalmente exportar la carne. Esto ocurre principalmente en Brasil, ya que es bien sabido que Brasil es el segundo país con mayores exportaciones de carne del mundo. Esto ya es demasiado decir. Y según algunas cifras, se calcula que el 80% de la deforestación en la Amazonía brasileña ha tenido pues como objetivo la llamada ganadería extensiva. Esto acarrea demasiados problemas, empezando porque el consumo de carne excesivo hace que se siga fomentando esta actividad, la cual afecta enormemente la biodiversidad, y así con eso se evidencia la desaparición de la masa forestal, lo que provoca la pérdida y simplificación pues de especies de fauna y de flora debido a la pérdida de su hábitat natural. Entonces, esto a largo plazo está causando la extinción o la puesta en peligro de extinción de muchísimas especies vitales para el funcionamiento del ecosistema, lo cual tiene un montón de consecuencias negativas, las cuales ya nos podemos imaginar. También se sabe que la ganadería a gran escala produce cantidades enormes de toneladas de CO2, de dióxido de carbono al ambiente, ya que el excremento del ganado pues produce demasiado CO2 que es perjudicial y que altera el equilibrio de la capa de ozono que contribuye al efecto invernadero. Entonces este es un problema gravísimo, el cual poco se tiene en cuenta y poco se tiene regulado, sin mencionar otro sinfín de consecuencias que esto acarrea. El aliciente para esta ganadería extensiva es el mercado que ya se ha venido forjando de carne, porque como lo mencioné anteriormente, es uno de los mayores productores exportadores de dicha carne.
Entonces ya se tiene un mercado en Europa, en Asia, enorme, el cual es difícil de suplir y por lo tanto se ha venido en aumento toda esta ganadería. Y si no se pone un fin a esto, se van a seguir talando millones de árboles, muchísimos bosques y afectando enormemente a la biodiversidad de esta selva amazónica. Entonces el problema es gravísimo. En el Amazonas existe una de las grandes biodiversidades de flora o fauna del mundo, pero la tala de bosques y la minería ilegal han afectado al ecosistema causando la extinción de muchas plantas endémicas y animales. Si se prohibiera la tala y la minería y proclamaran todo el territorio de la Amazonía como reserva natural, el desequilibrio ambiental que se ve por todo el mundo cambiaría. Bueno, como lo mencioné anteriormente, una de las principales causas de la deforestación en la selva amazónica es la ganadería extensiva. Esta se basa en la expansión de los pastos o pastoreo en los terrenos donde habían árboles anteriormente, entonces lo que hacen es cortar los árboles, acabar con todos los árboles para que el terreno quede libre y ahí puedan insertar ganado y criar ganado para sacar provecho de él, principalmente exportar la carne. Esto ocurre principalmente en Brasil, ya que es bien sabido que Brasil es el segundo país con mayores exportaciones de carne del mundo. Esto ya es demasiado decir. Y según algunas cifras, se calcula que el 80% de la deforestación en la Amazonía brasileña ha tenido pues como objetivo la llamada ganadería extensiva. Esto acarrea demasiados problemas, empezando porque el consumo de carne excesivo hace que se siga fomentando esta actividad, la cual afecta enormemente la biodiversidad y así con eso se evidencia la desaparición de la masa forestal, lo que provoca la pérdida y simplificación pues de especies de fauna y de flora debido a la pérdida de su hábitat natural. Entonces, esto a largo plazo está causando la extinción o la puesta en peligro de extinción de muchísimas especies vitales para el funcionamiento del ecosistema, lo cual tiene un montón de consecuencias negativas, las cuales ya nos podemos imaginar. También se sabe que la ganadería a gran escala produce cantidades enormes de toneladas de CO2, de dióxido de carbono al ambiente, ya que el excremento del ganado pues produce demasiado CO2 que es perjudicial y que altera el equilibrio de la capa de ozono que contribuye al efecto invernadero. Entonces este es un problema gravísimo, el cual poco se tiene en cuenta y poco se tiene regulado, sin mencionar otro sinfín de consecuencias que esto acarrea. El aliciente para esta ganadería extensiva es el mercado que ya se ha venido forjando de carne, porque como lo mencioné anteriormente, es uno de los mayores productores exportadores de dicha carne. Entonces ya se tiene un mercado en Europa, en Asia, enorme, el cual es difícil de suplir y por lo tanto se ha venido en aumento toda esta ganadería. Y si no se pone un fin a esto, se van a seguir talando millones de árboles, muchísimos bosques y afectando enormemente a la biodiversidad de esta selva amazónica. Entonces el problema es gravísimo.
Ya con la opinión de nuestra entrevistada podemos diferir que la selva amazónica es una reserva natural que debemos cuidar y proteger. La tala ilegal, la minería ilegal y la ganadería extensiva han causado la extinción de animales y la extinción de plantas y árboles, los cuales no volverán. Debemos tomar conciencia y entre todo el planeta debemos cuidar la selva amazónica, ya que esa selva es el pulmón del planeta y sin ella estaríamos perdidos.